El arte teatral militante creo que está entrando en una etapa fundamental de comunicación por lo comprometido de su desarrollo, por el compromiso de su desarrollo, sobre hechos históricos que comprometen también al Uruguay, en este caso al periodo de dictadura en nuestro país. ¿Dónde nace y por qué nace y dentro de qué contexto nace la idea de llevar a escena el caso de las muchachas de abril? Bueno, yo vengo de un lugar teatral, em, muy vinculado al texto. A mí siempre me gustó mucho elegir como buenos textos y pensar en su puesta en escena. Este no es el caso, por lo tanto, de alguna manera yo estoy incursionando en esto que vos mencionás recién, ¿no? Y eso tiene que ver también porque considero que es necesario, o al menos que el teatro puede brindar su pequeño aporte con un reflejo de estos acontecimientos históricos desde el punto de vista teatral, ¿no? Y que, bueno, ahí empezamos tal vez a contribuir a cómo procesamos todos estos acontecimientos históricos, ¿no? A mí lo que me pasó fue que reconocí en la historia, en, en- en el hecho real, en el acontecimiento real, reconocí un potencial teatral importantísimo que tenía que ver con lo que a mí me pasó al momento de conocer esos acontecimientos. Yo me enteré del caso de las muchachas de Abril. No estoy seguro si entre 2017 y 2018, pero fue aproximadamente eh, cuando el fiscal Percivali toma el caso, cuando pasa a la Fiscalía Especializada, que bueno, por la prensa, y también vivo relativamente cerca de Brazo Oriental, donde fue el asesinato. Entonces, una vez que me enteré, tuve como la curiosidad de pasar por ahí, y la verdad que tuve como un impacto bastante fuerte en la historia, a nivel personal, porque yo tengo una hija que en ese momento tenía 19 años, y entonces inevitablemente repercutió a nivel personal. O sea, eh, entendí que de alguna manera, o sentí, porque fue más que nada una sensación, de que eh, aún no tenemos como las garantías o la tranquilidad. este, Estoy hablando de que esto es una sensación, ¿no? No es algo que pueda como argumentar, pero sí fue una Mm. sensación de que aún no tenemos la tranquilidad de estar como protegidos o a resguardo de este tipo de violencia por parte del Estado, tan fuertes, y, y que en este caso destrozaron a tres muchachas, asesinaron a tres muchachas, pero también atrás de estas tres muchachas, por supuesto que había todo familias, amigos, y bueno, me impactó como de ese lugar, desde lo personal. Yo entendí que había un trauma ahí que era importante, no solo como en lo privado, en las vidas familiares de- de Diana, Laura y Silvia, sino que si yo, muchos años después, sin tener contacto directo con la historia, al tomar contacto con ella, experimentaba como una sensación de cierta peligrosidad, ¿sí? En este caso en relación a mi hija. Dije, bueno, pero esto no es solo un trauma privado, sino que claramente, de alguna manera, en nuestra sociedad, eh, todavía no hemos procesado lo suficiente estas cosas eh, como para sentirnos protegidos, y para que esto no sea un trauma social. Eso claramente es un trauma social. Bueno, entonces ahí dije, ¿qué pasa a nivel teatral, o mejor dicho, qué pasa conmigo a nivel teatral, que todo esto que me pasa con estos acontecimientos históricos y que considero que son sumamente relevantes en,
en la construcción de nuestra sociedad, no los abordo. Y bueno, y ahí dije, bueno, capaz que es el momento. Ahí quedó una idea como guardadita, ¿viste? Cuando queda algo en el cajón. Ujú. Y bueno, y fue pasando el tiempo y esa idea seguía estando, ¿no? Como ahí, como una potencia ahí esperando. Y bueno, cuando con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acercándonos a que se cumplen 50 años del asesinato, consideré que era oportuno eh, que, meterme con este tema y que el teatro se metiera con este tema y en esta conmemoración de los 50 años que también hace un aporte desde lo teatral. Bueno, un poquito por Fernando, ahí viene como, sí. Fernando, ¿y qué es lo que pretendés respecto al público? ¿Qué para ti, qué mensaje estás dando al público? Concretamente, es decir, ¿qué buscas que se lleve el público después de que se suba puesta en escena esta obra? Y bueno, a mí me parece que el público, a mí no me gusta demasiado dar mensajes como muy definidos, claros, rígidos, ¿no? Pero sí me interesa que el público tenga un acercamiento desde lo sensible a este acontecimiento. Desde lo sensible y que la crítica, el análisis crítico sobre los acontecimientos involucren lo sensible. Que ya, o sea, está muy bien que hablemos de las muchachas de Abril, pero a mí me gustaría que ya a un espectador de Autopsia sobre lo impune eh, no se quede en eso general, sino que realmente pueda empatizar con lo que eran las vidas de estas tres muchachas, con lo que sucedió con sus familias a posteriores, con cómo de alguna manera la sociedad, digo sociedad, digo eh, la justicia, digo los militares, incluso hasta el sistema político ha ido procesando esto. Entonces aspiro a que, primero a que a que se analice, se reflexione, ¿no? Sobre el acontecimiento. En esto, los 50 años, ¿no? Los números redondos, parece que son instancias que ameritan o posibilitan que la reflexión sea como mayor. Pero que esa reflexión sea también incorporando una mirada sensible, una mirada que tiene más que ver con lo humano, ¿no? Lo humano. Este, Aquí Eh, hubo ¿no? El derecho a la vida es el primer derecho que fue exacto. sin duda violentado, entonces parece que hay que tener una mirada sobre estas vidas, ¿no? Y bueno, es reflexión, pero es una reflexión sensible lo que es. Bien, Fernando, el texto de Verónica, la dramaturgia de Verónica, ¿se entró en armonía contigo? ¿Cómo trabajaste esto para explicar a la audiencia para que pueda y se sienta, digamos, atrapado a estar Mm. presente el día del estreno y las funciones subsiguientes? Sí, bueno, yo decidí que una vez que decido empezar a trabajar para este espectáculo, también entendí que la dramaturgia no la iba a abordar yo, por lo tanto iba a trabajar con una dramaturgia. Y ahí empecé a conformar equipo. Las primeras decisiones fueron que iba a trabajar con tres actrices, eh, y la segunda decisión fue que iba a trabajar con una dramaturga. Verónica había tenido algunas intervenciones en relación al caso de las muchachas de Abril en el Parlamento, y bueno, me pareció que también ella yo la conocía como de su actividad como dramaturga, como actriz, y como directora, como actividad teatrera. Entonces, me pareció que ahí se conjugaban su conocimiento del caso, su interés por el caso, con este, sus, sus posibilidades de dramaturgia. Y bueno, charlé con ella y le planteé la idea que yo tenía del espectáculo y decidimos empezar a trabajar juntos. Elegir a las actrices, otra etapa importante.
hubo respuesta, hubo realmente un momento absoluto de simbiosis entre quienes llevan la dirección artística, la dirección técnica sobre el escenario, en este caso también el tema de Verónica. Hubo armonía y les costó terminar el proyecto o hubo descubrimientos en el transcurso de los ensayos, etcétera. Bueno, el proyecto ha sido un proyecto profundamente enriquecedor este, en cuanto a la información que fuimos recabando y en cuanto a la comprensión hay como una dimensión del dolor que atraviesa estas cuestiones de derechos humanos, que bueno, yo siempre no había llegado a las profundidades que este espectáculo me ha llevado, por lo que ha sido un proceso que yo estoy agradecido de ser parte de él y de haber dado ahí como el empujón para que esto se realice. Lo mismo pasó con las actrices y con Verónica. Nosotros estuvimos trabajando con la comisión Memorias Muchachos de Abril, directamente con familiares, principalmente con Mónica, que es una prima de Diana, con Horacio, el hermano de Laura, y con un sobrino de Silvia. Eh, Hay que decir que hay ya varios familiares que fallecieron, ¿no? En estos 50 años, pero bueno, de alguna manera ahí hay un grupo de familiares que sigue con la causa en la Comisión Memorias Muchachos de Abril. Y también a partir de ellos, con otros actores que tienen que ver con el caso, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la justicia, abogados que han llevado las distintas causas y, este, y Hugo Rodríguez, que hizo la autopsia histórica, eh, que fue bastante revelador también. De alguna manera, bueno, la palabra autopsia se instaló en el nombre, ¿no? Porque hay algo ahí en el procedimiento de esa autopsia histórica, en esa indagación, esa autopsia sin cuerpo, ¿no? Que fue importante para la justicia y que a nosotros también nos ayudó como a organizar. El espectáculo tiene dos partes muy diferentes, con estilos muy diferentes. Nosotros tenemos un primer cuadro donde son las tres muchachas, son Diana, Laura y Silvia, 30 minutos antes del asesinato. O sea, son ellas en el apartamento de Silvia, en Brazo Oriental, y es un primer cuadro que termina con el avasallamiento de los militares sobre el apartamento. Y tenemos un segundo cuadro, eso es un estilo realista, eh, es un estilo que pretende esto de acercarnos como a su sensibilidad y a la parte más humana del caso. Y el segundo cuadro, que es radicalmente opuesto, es un estilo más posdramático, donde ya ellas no representan a los personajes, sino que son eh, cuerpos que nos presentan las distintas voces que se generaron en torno al acontecimiento. Que de alguna manera nos ayuda a construir todo este análisis un poco más crítico y este proceso más colectivo que como sociedad se ha ido realizando en torno al caso. Ahí es cuando incluimos más las voces de la justicia, las voces de los militares. Bueno, y creo que se generó ahí como un equilibrio interesante. Ahora estamos como llegando a tener casi que definida la estructura total del espectáculo y, y bueno, yo me siento conforme con lo que hemos logrado porque me parece que tenemos como esas dos partes que un poco te decía, ¿no? Esto eh, de lo sensible y de poder empatizar y de poder realmente entender esta violación al derecho a la vida, ¿no? Como del lado humano, y por otro lado tenemos una cuestión más analítica, más crítica, que nos permite como más como esta construcción a nivel social, a nivel colectivo, sobre el acontecimiento. Y a su vez lo hace un espectáculo dinámico también, ¿no?
con estos dos bloques diferentes, me parece que genera en el espectador estas miradas posibles. En el lenguaje cinematográfico, en el lenguaje teatral, los hechos reales generalmente se produce un fenómeno que a veces llega a colmar al público, a satisfacer al público. Hay Mm, varios ejemplos, hasta incluso recientes, como el caso de la Sociedad de la Nieve, que ha generado grandes polémicas, y sí, otros hechos también políticos que han sido llevados al teatro, el caso también del secuestro de Michelini hace años atrás, en el Teatro del mm, Galpón, cosas por el estilo. Es decir, es difícil transitar de un hecho real para llevarlo a una puesta en escena, en este caso teatral. ¿Entiendes que has encontrado el punto exacto para lograr contemplar lo que se espera de un espectáculo sobre un hecho real, no una ficción, no un arte, no una obra convencional, no una obra romántica, no, es un hecho social, histórico, sí, político, real? ¿Te sientes que has logrado por lo menos buscar los equilibrios para tener una buena recepción del espectador? sí, en esa búsqueda estamos. Creo que tenemos muchos logros y tal vez confirmemos algún logro más. También creo que estas respuestas las vamos a tener una vez que el espectáculo tenga contacto con el público, ¿no? Y ahí veremos. Eh, es muy delicado tratar acontecimientos reales implica como una responsabilidad importante y también hay una cuestión de que estamos hablando de tres muchachas y por lo tanto también estamos hablando de su familia que hoy algunos de ellos están vivos y que van a ir a ver la obra y entonces hay algo ahí de meterse en un universo que por momentos puedo tener la sensación de que es como un poco íntimo, privado, pero que a su vez tengo que entender de, de que ahí también hay implicancias que son colectivas y que son sociales. Por suerte hemos tenido siempre la mayor, la mejor disposición de los familiares, todo el apoyo. Eh, yo creo que hay una dimensión afectiva que sí te puedo decir que la hemos logrado en cuanto a esa mirada más afectiva sobre el caso. A mí me pasó mucho en lo personal, que de pronto entendí que esa mirada afectiva se iba como imponiendo en mi mirada sobre el acontecimiento. Creo que empecé por un lugar mucho más analítico, mucho más racional, mucho más de reivindicación, y de pronto me fui como corriendo a esta dimensión, que es más afectiva y que me parece que está bien, que me parece que también yo no puedo pretender desde lo teatral tener las potestades, por ejemplo, que puede tener la justicia sobre este caso, ¿no? Es, decir, es otro nuestro rol, y entonces, bueno, me fui permitiendo como eh, que esta dimensión afectiva fuese importante, sin dejar de lado todas las otras este, miradas posibles que hay, ¿no? Pero sí creo que encontré como eso, ¿no? Entonces, de repente volviendo un poco a la pregunta, si desde hoy que me decías de qué esperaba del público, ¿no? Si el espectador de alguna manera desarrolla como esa mirada más afectiva sobre esto, Ujú. me puedo sentir como conforme y tal vez ahí esté el equilibrio que teatralmente nosotros podemos buscar y aportar, ¿no? Bueno, Bien, es una búsqueda importante. Para mí ha sido un desafío muy importante. me gustaría que des en cuatro palabras solamente nos informes a la audiencia día de estreno, lugar y las funciones. Bueno, la obra se va a estrenar en el marco de la conmemoración de los 50 años. Se va a estrenar exactamente el día que se cumplen los 50 años del asesinato. O sea que el estreno es el 21 de abril de 2024, a 50 años del asesinato, que fue el 21 de abril del 74. Eh, para la ocasión vamos a contar con la sala principal del Teatro Solís, lo cual también me parece como tiene cierta relevancia
por el hecho de ser, bueno, es la sala más importante de nuestro Teatro Nacional y tiene que ver con ser una sala oficial también. Entonces, instalar este tipo de eventos teatrales vinculados a nuestra historia nacional reciente en estos lugares que tienen reconocimiento y que pertenecen al Estado, me parece que también son partes del discurso que estamos intentando construir, ¿no? Y darle visibilidad, porque eh, yo no pretendo tener solo en la sala un público que esté comprometido, que sea militante de los derechos humanos o contra el terrorismo de Estado, sino que mi deseo es tener un público amplio, diverso, e incluso un público que no esté necesariamente comprometido con estas causas y bueno, y poder generar el intercambio, si no siempre seguimos como en un círculo como demasiado cerrado. Entonces, por suerte, tenemos la sala principal del Teatro Feliz el 21 de abril a las 20 horas, es el estreno, y después nos trasladamos a la Zabala Muniz en mayo, 10, 11 y 12 de mayo, en el marco del mes de la memoria, continuamos el espectáculo ahí.